Te quería comentar el libro este que, La ley del amor, he leído un poquito nada más al principio, y si es una metáfora o es algo que realmente ha sucedido así, porque habla de la comunicación con un ser superior. Y bueno, pues un poquito de eso. Gracias. No es una metáfora. El protagonista de los dos libros existe. Es un ser del plano espiritual, que es digamos, el que ha transmitido el mensaje, ¿no? Entonces no es una metáfora. Pero, como dice el libro, cada uno puede pensar lo que quiera, aunque uno lo pueda ver como una metáfora. Creo que lo importante es el mensaje, no de dónde viene ni quién lo transmite. Esto, si en el mundo estamos viendo cómo cada vez se concentra la riqueza en menos manos, ¿no? Entonces, no podríamos hacer una lectura que los seres espirituales no mejoran. Pensad que esto no es nuevo de ahora. Quiero decir, que haya personas que quieran acumular riqueza y poder, eso está desde hace miles de años. Digamos que lo que ha mejorado es como la tecnología ha aumentado. Eso ha hecho que las personas con mucho egoísmo, con mucha astucia, digamos que tengan más medios para hacerse con el control de las cosas. Pero yo creo que la media general de la humanidad, en cuanto a nivel evolutivo, va aumentando progresivamente. Prueba de eso, por ejemplo, hace 50 años hubiera sido impensable que estuviéramos aquí todos, y si hubiéramos intentado estar los 4 que hubiéramos estado, estaríamos en el cuartelillo ahora mismo. Es decir, que creo que es una prueba de que realmente hay muchas personas que quieren avanzar espiritualmente y que están un poco rompiendo los moldes de la educación que ha recibido. Muchas veces la religión ha sido muy represora de la libertad, incluso en la forma de vida. El ateísmo y el cientificismo, que no la ciencia, ha sido también intentando hacer creer que no existe nada, no existe la espiritualidad y que solo existe el mundo material. Entonces, para mí sí que hay un avance, aunque es difícil apreciarlo a corto plazo. Pero yo creo que, por ejemplo, el hecho de que ahora seamos sabedores de tantos casos de corrupción, de malversación, es un ejemplo de que también hay una fuerza que está intentando que haya más justicia. Y el hecho de que haya una conciencia ciudadana que se quiera rebelar ante toda esa situación también es un reflejo de que en realidad está habiendo un cambio. Entonces pienso que sí que es cierto que el mundo cuesta mucho que cambie, que los que tienen, digamos, el poder no lo van a soltar fácilmente, pero que eso no quiere decir que nosotros no podamos poco a poco cambiar. Ya digo que una persona no puede cambiar el mundo, solo se puede cambiar a sí misma y desear que los demás cojan ejemplo. Y si hay mucha gente que quiere ese cambio, al final, por cuestión de la fuerza de las mayorías, pues poco a poco irá cambiando. ¿Alguna pregunta más? Hola. Hola. Oye, dando por válido un poco la idea de la reencarnación y de que, bueno, de alguna manera, tú has dicho como que elegimos, hacemos una reflexión y elegimos un poco venir en una forma para mejorar o corregir lo que hemos hecho mal, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿por qué no tenemos memoria de lo que fuimos o de lo que hicimos? Digamos que eso es un olvido temporal que tiene el objetivo de que actuemos con mayor libertad. Y eso no quiere decir que cuando tú vengas, por haber olvidado los detalles y los recuerdos, empieces de cero, porque a lo mejor da esa sensación, ¿no? Tú a lo mejor con tu reflexión quieres decir, oye, pues si yo lo he olvidado todo, en realidad siempre estoy empezando de cero. En realidad no es así. Es un olvido para actuar con mayor libertad. Pero todo lo que tú has aprendido en el pasado, aunque hayas olvidado el cómo lo aprendiste, queda en tu interior como un aprendizaje que para ti es innato. Es decir, que lo sabes aunque no sabes por qué lo sabes. Yo, para que esto se entienda, suelo poner siempre el mismo ejemplo. ¿Vosotros os acordáis de cuándo empezasteis a aprender a sumar? ¿Os acordáis del día o los días que aprendisteis a sumar? Yo creo que nadie se acuerda de eso.
¿Por qué? Porque sucedió en la infancia temprana, a los 6-7 años, que normalmente esos recuerdos quedan como velados. Sin embargo, sabéis sumar, aunque no recordéis cuando aprendisteis. Pues lo mismo ocurre con lo que aprendemos en las vidas, en todas las vidas, que aunque temporalmente olvides el cómo y cuándo lo aprendiste, lo que aprendiste ya no se olvida. Pero digo que simplemente es un olvido temporal. Cuando pasas al plano espiritual vuelves a recordar tu pasado, de esa vida, de otras vidas y de todo el recorrido que has hecho espiritualmente. Pero nos es necesario en este plano, por lo menos en el nivel evolutivo en el que estamos, olvidar el pasado para actuar con mayor libertad. Imagínate que yo en la otra vida fui un asesino y te maté. Y ahora tú en esta vida te acuerdas de que yo fui el que te mató en la otra vida. Lo tienes súper fácil para venir a ajustarme las cuentas. Y dirás, esto lo hago por lo que me hiciste en la otra vida. No es nada personal, es que... Entonces estaríamos ajustando... Si ya no nos perdonamos lo de esta vida, imaginaros si pudiéramos sacar los trapos sucios de las vidas anteriores. Sería todo una... Y aún así hay venganzas. Aunque no recordamos lo del pasado, las aversiones de otras vidas a veces se llevan en esta vida. Y te llevas mal. Ostras, no sé qué me pasa con mi hermano, que me llevo fatal con él. Es una persona que peor me llevo. O sea, a lo mejor es que ese hermano tuyo de esta vida fue tu enemigo de la anterior. Y precisamente ahora encarnáis como familia para limar asperezas. Pasa eso, que en las familias están los mayores amores y los mayores odios. Pero si recordáramos los detalles, os aseguro que sería todavía más complejo el rectificar. Sí, es que tal y como lo dices, tiene sentido, pero también a veces cabe pensar que ayudaría un poco, ¿no? Si supiéramos... O si sí, de hecho no es un olvido permanente, ni es imposible no recordar. Si no hubiera casos de personas que recuerdan a través de hipnosis o a través de sueños. Es decir, cuando una circunstancia de la vida es algo que no sabes cómo resolverla y tiene algo que ver con el pasado, a veces se te da ese recuerdo, o recuerdas espontáneamente o a través de regresiones el hecho del pasado que está relacionado con la vivencia que estás viviendo ahora. Eso los terapeutas en terapia regresiva lo conocen muy bien, ¿no? Porque casi siempre el motivo de hacer la regresión, cuando se recuerda algo, es para resolver alguna situación de sufrimiento, de miedo, de alguna fobia. Y cuando esa persona recuerda cuándo empezó todo eso y las circunstancias y todo lo que sintió, es lo que le sirve para empezar a cambiarlo. Es decir, que no es un recuerdo, o sea, un olvido perpetuo, que no es posible acceder, sino que en ciertas circunstancias se puede acceder a él. Gracias. Hola. Hola. Era preguntar a ver qué es lo que venimos a aprender, bueno, o las personas que tienen adicciones o trastornos de alimentación, ¿qué es lo que se viene a aprender cuando se tienen problemas de ese estilo? No sé si sabrás decirme. Bueno, hay que pensar que muchas veces esos trastornos son el reflejo de que la persona no se quiere a sí misma, muchas veces porque le da mucha importancia al físico, también por la educación, ¿no? Que se nos dice como que para ser guays y aceptados tenemos que tener un determinado cuerpo. Entonces muchas veces la persona cae en eso porque no se acepta a sí misma tal y conforme es. Entonces eso es lo que tiene que aprender, que lo importante no es el exterior sino el interior. Muchas veces la persona, cuando se deja llevar por la vanidad, no digo que sea todos los casos, porque a veces influye mucho también lo que te hayan hecho de niño, que se han burlado de ti, todo eso te genera baja autoestima. Pero puede ser, por un lado, el tema de la vanidad, de darle mucha importancia al cuerpo, y cuando no se tiene un cuerpo bello o como uno le gustaría, machacarse hasta acercarse. Eso puede ser un punto. Y otras veces tiene que ver con la baja autoestima. Cuando una persona tiene la autoestima baja y no ha tenido a nadie que le quiera tal y conforme es, esa persona se puede esforzar en tener un cuerpo más atractivo para que le quieran, y eso es un engaño para el interior. Entonces tiene que trabajar la autoestima
quererse a ella tal y conforme es, y la persona que lo ame de verdad lo querrá tal y conforme es, no por el cuerpo que tenga. O sea, que pueden ser diferentes motivos, baja autoestima o a veces la vanidad, incluso a veces el miedo a no caer bien, pueden ser diferentes motivos. Hola, buenas. Hola. Bueno, quería preguntarte, ante en mi caso, ¿no? La voluntad o el deseo, el anhelo de creer en... ¿Mejor es porque tienes algún móvil o algo? ¿Puede ser? No lo sé. Igual es que no te tengo que preguntar. No creo que sea eso. Por lo menos inténtalo. Cambia de posición o algo. A ver, aquí. O apago y... A ver, ¿así? Bueno, por un lado mi gran deseo, anhelo, ¿no? de creer en la reencarnación, en que realmente venimos con un objetivo, ¿no? Que vivimos con un objetivo. Y por otro, como en el fondo de los fondos, lo que me cuesta creer en ello, ¿no? ¿Es esto en realidad un hándicap para mi propia evolución? Opino que no. Quiero decir que hay personas que no creen en la reencarnación, pero sí que creen en la mejora del espíritu, mejorar como personas. Entonces, cuando una persona está intentando mejorarse a sí misma, aunque no crea en la reencarnación, que no tenga una creencia determinada, aunque sea atea o... da igual. Eso no es un obstáculo. ¿Sí? Sería un obstáculo si tu creencia te impulsa al egoísmo y te aparta de los sentimientos. Si tu creencia no te aparta de eso, no es un obstáculo. Yo siempre digo que cada persona debe creer en lo que realmente le nazca, en lo que no creer en lo que los demás le han dicho, sino en lo que interiorice y lo que resuene con ella misma. Entonces, mi intención no es convencer a nadie de nada, sino exponer algo que yo he vivido, de lo que estoy convencido, pero por si a alguien le sirve, no con la intención de hacer proselitismo. Igual me cuesta explicarme, ¿no? Lo que quería preguntarte es cómo cuando realmente ves que hay algo que te llama, ¿no? De todo lo que has dicho, que realmente hay algo que sí que entiendes que puede ser así, pero que te cuesta creerlo. ¿Por qué esa resistencia, no? En cada persona puede ser diferente. El miedo al cambio, muchas veces, miedo a lo desconocido, miedo a que se te trastoque tu vida. Muchas veces uno tiene unas creencias muy aprendidas y que le influyen mucho, y eso le genera rigidez mental y resistencia a la apertura de miras. Pueden ser diferentes motivos, eso más bien lo debes saber tú más que yo. Vale, muchísimas gracias. Nada. ¿Has visto cómo no era que no tenías que preguntármelo? Hola, buenas tardes. Hola. Tenía dos preguntas para ti. Primero, ¿qué significan los símbolos de atrás del libro? Eso mejor lo sabe mi mujer. Ay. Solo te diré lo poco que sé, ¿no? Porque, aunque parezca mentira, no lo sé. Solo sé que es como una firma espiritual que dio el transmisor. Tampoco nos ha querido explicar más detalles. Es como una firma espiritual y simplemente nos dijeron que en algún momento nos dirían qué significaba, pero solo sé que son de un alfabeto muy antiguo y que es como una firma espiritual, como el copyright, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Vale. Y otra cosa, quería saber también si se puede saber en qué grado de reencarnación estamos ahora mismo. Bueno, en realidad el número de encarnaciones no tiene mayor importancia. Lo que sí que es importante es saber en qué etapa evolutiva uno puede estar, ¿no? Si está en la vanidad, en el orgullo. Sí. Y digamos, dentro de esa etapa puede haber multitud de niveles, ¿no? Yo creo que cada uno se tiene que buscar interiormente para saber cómo se manifiesta el egoísmo en el día a día, ¿no? Tampoco hace falta clasificarse, pues yo estoy aquí, sino ver cómo el egoísmo se manifiesta en uno mismo e intentar modificarlo. Vale. Pues Sí, si uno es sincero, sí que puede llegar a saber en qué etapa está. Y por tema de igual de pues lo que decías tú de hipnosis y así se podía sacar o no. ¿El nivel en el que uno está? Sí, si estamos pues eso, si estamos empezando o estamos pues empezando a evolucionar. La hipnosis para mí se utiliza sobre todo cuando hay algún problema concreto que uno no sabe resolver y quiere tener como más
información de por qué tiene este problema y cuándo empezó. Yo, más que para saber en qué etapa está en el proceso evolutivo. Vale, gracias. A ti. Bien. ¿Podrías comentar cómo haces para conectarte con Isaías? Yo normalmente, digamos que ese contacto ha sucedido, bueno, pregúntalo si quieres, porque no, igual hay gente que no te ha oído. Sí, de pronto no. Comentas que te conectas con Isaías. Me gustaría saber qué proceso utilizas o cómo haces para conectarte con Isaías. Sí, Porque tengo mi interés. hay diferentes maneras. Gracias. Una es el tema del viaje astral, es decir, tú te sales y cuando te sales puedes acceder al plano espiritual y contactar con seres de ese plano. Yo normalmente, como es una técnica un poco larga, no la suelo explicar, pero a quien me escriba por correo yo se la cuento. Eso no quiere decir que todo el mundo que lo intente lo vaya a conseguir, porque el obstáculo más grande para eso es el miedo. Cuando uno empieza a practicar y empieza a notar cosas, se suele asustar y el miedo bloquea toda la experiencia. Por lo tanto, primero hay que superar el miedo. Otra forma, para mí la más natural de contactar con el plano espiritual es a través de los sueños. Ahí nos ayudan mucho. No quiere decir que todos los sueños sean un contacto con el mundo espiritual, pero hay algunos sueños que son muy significativos, muy vívidos, que nos impactan profundamente. Esos son contactos que tenemos con el plano espiritual para intentar ayudarnos a resolver cosas de nuestra vida. A veces eso lo dejamos pasar y cuando dejamos pasar eso ya no va a haber nada más, porque si lo poco que te dan ya no haces caso, que ellos no te van a obligar a que hagas caso de eso, ¿no? Es decir, ellos respetan el libre albedrío. Entonces, para mí los sueños son el primer punto de contacto. Entonces uno debería, cuando se va a dormir, preguntar qué es lo que quiere resolver de su vida. Hacer esa pregunta y lanzarla al aire, al plano espiritual, y a ver qué sale. A ver si uno sueña algo que le ayuda a responder a eso, o cuando se levanta, como que tiene la intuición de que eso ha sido respondido. Entonces, cuando uno va poniendo en práctica eso, va siendo más fácil distinguir lo que es la propia voz de lo que es la ayuda del plano espiritual, porque todos tenemos guías espirituales y a todos nos ayuda. Que seamos conscientes de ello no es otra cosa. Y entonces es el primer paso. Entonces cuando tú eso lo vas practicando, el contacto con ese plano se va haciendo más claro y evidente. Te pueden hablar mentalmente y tú reconocer que te están hablando. Eso no quiere decir que te vayan a hablar cuando tú estás con el enchufado al Facebook. No, pues será que te tendrás que relajar y desconectarte de los problemas y de las preocupaciones cotidianas. Y en ese estado intentar pedir ayuda para resolver los problemas que tengan. Y estar dispuesto a escuchar una ayuda que te puede venir de diferentes maneras, como una voz, como una intuición. Eso es para mí la manera. Luego pues hay personas, también otra forma de contacto pues es la mediumnidad. Hay personas que pueden servir de intermediarios y a través de esa persona pues viene el espíritu y a través de la persona puede hablar. Entonces hay diferentes formas de contacto. Yo he conocido todas con Isaías. Entonces, pero como digo, eso no es una cosa de que sea un patrimonio mío ni nada de eso. Todo el mundo tiene la oportunidad y la opción de contactar con el plano espiritual, pero también es cierto que hay personas que cuando tienen un contacto se fascinan y empiezan a ponerse galones y a montar consultas y a pasar el plato, y el mundo espiritual no puede ayudar a una persona a llenarse los bolsillos encima con el tema del mundo espiritual. Entonces el mundo espiritual es sabio para saber hasta dónde puede llegar con cada persona, cómo puede ser ese contacto, porque no se trata de que la persona utilice el mundo espiritual para un lucro, sino que el contacto con el mundo espiritual será para un avance de sí mismo. Hay personas que tienen mediunidad porque lo eligieron antes de nacer y no quieren. Cuando están aquí, para ellos eso es un engorro por la incompresión que genera, sobre todo cuando las personas son pequeñas, o porque eso les priva de tener una vida, digamos, normal, ¿no? Y los que no lo tienen lo desean. Y así nos va, ¿no? A veces lo pedimos antes de nacer porque lo queremos utilizar para un avance y cuando lo tenemos desearíamos no tenerlo. Y a veces uno pide no tenerlo y cuando está encarnado dice, ojalá yo pudiera hacer eso.
Cada persona elige lo que quiere y según la voluntad que pone en una cosa, consigue una cosa. Pero también es muy importante la intención con la que se hace. Porque a veces tenemos intención o nos gustaría tener una determinada vivencia con el plano espiritual, pero si la tuviéramos realmente nos cagaríamos en los pantalones. Y entonces eso evita que la tengamos, porque el mundo espiritual lo que no va a hacer es acojonarte. Tenemos también mucha influencia de las enseñanzas de la religión o de las películas, de Poltergeist, El Exorcista, tal cual. Pues todo eso te va generando ahí un trabajo de temor al contacto espiritual, que cuando uno empieza a tener los primeros pinitos de contacto, tiene alguna evidencia de contacto y se acojona, porque lo asocia a todo lo que ha vivido cuando era pequeño, a los miedos que le han transmitido. Entonces, primero se tiene que vencer el miedo. Cuando uno ya tiene claro o intenta vencer el miedo, pues eso le va a dar acceso a tener más contactos con el mundo espiritual. Siento haberme extendido tanto. ¿Alguna pregunta más? Sí, hola. ¿Dónde está? Sí. Sí. Ajá. Lo que no puede ocurrir es al revés. Cuando el espíritu está en la fase humana de evolución ya no puede encarnar en animales, porque eso sería como descenderle a cursos que ya tiene superados. Cuando yo suelo decir esto hay personas que dicen, pues si hay animales que demuestran más amor que los humanos. Y yo matizaría, es cierto que los animales ya tienen sentimientos, que tienen emociones, tienen pensamientos, pero todavía no gozan del libre albedrío completo. Entonces hasta que un ser no está con su libre albedrío, no lo conoces cómo puede reaccionar. Hay personas que no hacen mal no porque no quieran, sino porque no pueden. Porque alguien puede decir, hombre, es que ahora estamos mucho peor que en la Edad Media, porque mira, tiramos la bomba atómica. Tú dale la bomba atómica a los de la Edad Media y lo hubieran tirado 300.000 veces. Ya no hubiera quedado mundo para habitar. Quiero decir que en ese momento no hacían más mal, no porque no quisieran, sino porque no tenían la tecnología, no habían progresado tecnológicamente para tenerla. Entonces, el espíritu que está en la fase animal todavía no tiene la capacidad suficiente como para desarrollar el libre albedrío en toda su extensión. Entonces, hasta que eso no ocurra, no vas a saber por dónde cojea, ¿no? Pero sí que es cierto que hay animales que demuestran una abnegación y una entrega impresionantes. Y eso es un reflejo de que ahí hay un ser espiritual y a lo mejor el próximo paso es ya dar la fase por digamos, el avance que han tenido en esa vida, eso les permite ya dar el paso de pasar a la fase humana de evolución. Hola. ¿Dónde estás? Aquí. Levántate, por favor. Yo quería preguntar que si todo lo que es vida fuera de este plano físico, todo el mundo espiritual, es bueno. No. En el libro habla de un poco de que hay, en el plano espiritual están todos los niveles evolutivos, porque pensar que en el mundo espiritual hay sitio para todo el mundo, y cuando en este mundo se mueren los buenos, los malos, los menos buenos, los menos malos. Cuando pasan al plano espiritual, solo por pasar allí no se hacen mejores. Tú eres en el plano espiritual conforme eres aquí, solo que muchas veces con mayor conciencia de las cosas. Entonces, las personas que han actuado muy negativamente en el plano espiritual, cuando pasan al plano espiritual, digamos que se reúnen en un nivel que están todos los seres que están en ese nivel. Y como es un nivel bajito, pues la verdad es que se hacen bastante la puñeta, lo que hemos comentado antes. Es un sitio bastante desagradable donde vivir, no por el sitio en sí, sino por la bajeza, digamos, de esos seres. Pero eso no quiere decir que no puedan mejorar y en algún momento se cansan de esa vida y de estar ahí y deciden sinceramente cambiar. Y cuando eso ocurre ya se les ayuda a salir de ahí y entonces se les prepara para un proceso de transformación. Entonces en algún momento vuelven a encarnar con el propósito de mejorarse y de reparar el daño que han hecho. Sí, sí, sí. ¿Hay algo? ¿No tienes el micro? O... Ah, vale. No, ha dicho que
que si el contacto con el mundo espiritual no tiene por qué ser siempre bueno, que puedes contactar con seres que no son avanzados. Es cierto, es cierto. Hay espíritus, por ejemplo, que han dejado este plano y no saben que lo han dejado, o no quieren asumir que están en el otro plano, y se quedan, digamos, deambulando por los lugares que frecuentaron cuando estaban vivos. Y entonces, por lo mejor quieren hacerse de notar para que los demás se den cuenta, los que están vivos se den cuenta de que ellos están vivos, pero en el otro plano. Entonces, hay espíritus errantes, hay espíritus que no han superado, que están en el otro plano y se dedican a molestar a gente o a intentar satisfacer sus expectativas influyendo en la gente. Por ejemplo, un caso muy típico. La persona que es ludópata, que le gusta el juego, el hecho de tener esta adicción va a atraer la influencia de espíritus que están en el otro plano, que han sido ludópatas cuando estaban vivos, que no han perdido ese hábito y que lo que quieren es encontrar a alguien a quien afiliarse para que satisfaga su deseo de seguir jugando. Entonces se atraen, el ludópata por su actitud se atrae la influencia de espíritus ludópatas y que estimulan esa ludopatía. Pues así con todo. Por lo que tú haces te atraes unas influencias u otras. Si actúas en positivo te atraerás la influencia de espíritus positivos, y si actúas en negativo la influencia de espíritus que están en ese mismo nivel. Pero solo será una influencia. Si tú en algún momento, por lo que tú quieres hacer un cambio, pues eso te posibilitará, digamos, el desembarazarte de ciertas influencias del plano espiritual que son negativas. Hola. Hola. En un momento hablas de espíritus jóvenes y espíritus más evolucionados que no necesitan, ya deciden no tener que pasar por los ciclos de reencarnaciones y pasan a otros niveles evolutivos en otros planos, podemos decir, astrales o espirituales o como se quiera expresar. ¿Le has llegado a preguntar a Isaías en algún momento si para las almas o los espíritus jóvenes hay otra manera de evolucionar en el plano espiritual y no tener que pasar necesariamente desde hace tantos miles de años que llevamos en etapas de reencarnaciones de sufrimiento, pues que pasas por un sufrimiento, luego, como dices, primero eres torturador, luego pasas a ser torturado? Entonces me cuesta mucho todavía entender el porqué de todo esto, si se supone que todo arriba es tan bonito, tan ingrávido, tan maravilloso, que tengamos necesariamente la única manera de evolucionar, tener que pasar por estos ciclos de reencarnaciones donde parece ser que lo único que ha existido ha sido sufrimiento en la historia de la Tierra. No necesariamente es así como tú lo cuentas. Quiero decir que el ser humano, o sea, tú no tienes por qué pasar por todas esas cosas negativas, pero sí que es cierto que si tú las generas, en algún momento tendrás que vivirlas. Es decir, que el espíritu podría evolucionar sin necesidad de sufrimiento, aunque sea a través de la encarnación. Pero como tiene libre albedrío, muchas veces toma caminos equivocados. Y el mundo espiritual te permite rectificar sea lo que hayas hecho. Es decir, que hay espíritus que avanzan rápidamente por su decisión de voluntad, y su voluntad, y no, digamos, a través de tantas pruebas tortuosas. Pero, como tenemos libre albedrío, muchas veces elegimos esos caminos. Entonces, el proceso de paso por la encarnación en el mundo material, eso es universal. Es universal, no puedes... es que es la única manera que tienes de desarrollar tu libre albedrío. Son las circunstancias donde el libre albedrío se pone a prueba. Pero bueno, el universo es muy grande. Yo creo que ni yo ni Isaías lo conocen todo de todo. Pero sí que te puedo decir que es algo bastante general lo del tema de la reencarnación. Es un poco al hilo de eso. Es decir, primero me cuesta entenderlo, es decir, y no significa que no crea en ello, porque yo me pregunto las mismas cosas que te preguntas tú desde pequeñito, y a raíz de haber leído tu libro, haber escuchado a otros personajes, pues dices, joder, mira, esta persona se pregunta lo mismo que me preguntaba yo. Pero aún así, aunque me lo pregunte, me sigue costando entenderlo, sobre todo cuando después de que haya leído otros libros o haya escuchado a otras personas, algunos te dicen informaciones no exactamente iguales, otros hablan de almas que han decidido nunca, no encarnarse nunca, que realmente han evolucionado en otros planos sin haberse encarnado nunca. Entonces, hay un momento donde ya tienes tanta información que ya dices, bueno, ¿y esto cuándo
¿Cuándo va todo esto? ¿Nos va a llegar toda la información? Bueno, mira, ya está, ya me puedo quedar tranquilo, ya lo entiendo todo, porque es que es un poco enfermo esto. Bueno, yo por lo que dicen los demás no puedo responder. Yo te digo que todos hemos pasado por todo. Es decir, que no hay nadie que esté exento, ¿no?, de pasar por las reencarnaciones. Todos los seres avanzados han pasado. Jesús y otros seres también han pasado por este ciclo y se lo han currado. Quiero decir que no fueron creados perfectos. Y como digo, el plano espiritual no es perfecto. Quiero decir que si fuera todo perfecto no estaríamos en proceso de evolución. Pero sí que es cierto que cuando pasas al plano espiritual eres más consciente de qué va esto, el proceso evolutivo. Pero sí que es cierto que cuando tú pasas al plano espiritual te sitúas en el plano acorde a tu nivel evolutivo y hasta que no avances no podrás acceder a planos más avanzados. El espíritu más avanzado sí que puede bajar y descender a niveles menos avanzados, pero el que está poco avanzado no puede superar niveles que todavía no tiene, no puede llegar a alcanzar esos niveles. Pero hoy cuando pasa al plano espiritual es consciente de que existen y que el proceso evolutivo le irá acercando a esos niveles donde será más feliz. Digamos que lo que va aumentando a medida que evolucionas es tu capacidad de ser más feliz. Al mismo tiempo que la capacidad de amar se desarrolla, también eso te abre las perspectivas de un mayor grado de felicidad. Y esto es lo que llega a ser consciente del espíritu cuando pasa al plano espiritual. También llega a ser consciente de que hay seres muy avanzados que lo aman. Y eso es lo que le genera muchas veces la felicidad. El sentir que hay seres que te aman y sentirlo tan directamente. En este plano eso es difícil de notar, porque digamos que estamos un poco condicionados a solo percibir lo que los sentidos nos enseñan y a percibir el amor de las personas que están en este plano. Pero cuando pasas al plano espiritual percibes, digamos, un amor universal. Eso es lo que muchas personas describen cuando han tenido la experiencia cercana a la muerte, que sienten una paz y un bienestar indescriptibles, porque es un cambio muy radical. Cuando ya están un tiempo allí ya se acostumbran un poco a esa sensación y ya no es tan impactante. Pero eso no quiere decir que sea todo perfecto y que ellos ya hayan llegado a una culminación de su felicidad. Ellos cuando pasan al otro plano, o nosotros cuando pasamos al plano espiritual, somos conscientes de dónde estamos y lo que nos falta por recorrer. A ver, yo igual no tiene mucho que ver con lo que has hablado, pero es algo que tengo yo en la cabeza y tengo que preguntarte. A ver, mi marido murió y a las 2 horas llegamos a casa, se murió en la clínica, hacía tiempo que estábamos en la clínica, mi casa estaba cerrada completamente, las ventanas no se habían abierto para nada y encontré una mariposa en una habitación grande de color naranja con motitas negras. Preciosa. La puse en mi mano, estuvo un rato como picando, la saqué al balcón para que se fuera, no se iba, la volví a coger, no sé qué, no se iba, al final la puse encima de la barandilla del balcón y se fue. ¿Quieres decir algo? Es muy difícil para mí decirlo, ¿no? No sé, pero con esa mariposa cómo había entrado ahí, estaba todo cerrado. Sí. A veces sí que es cierto que ellos utilizan ciertos signos, ciertas señales para darse a conocer o a dar señales de que están bien y que están vivos, ¿no? A veces son pues cosas como los aportes que se llaman, los aportes es... Como que no se quería ir, o sea... Los aportes, por ejemplo, es una materialización de un objeto que está en otro lugar, o una cosa o un ser vivo que cambia de lugar, por ejemplo una flor o una mariposa, una cosa así. A veces hay seres que tienen, en colaboración con la vibración del encarnado, pueden hacer esas transformaciones. Yo no sé si este caso en concreto es algo así, pero conozco casos donde se han dado esas circunstancias. Es que me llamó la atención porque mi casa llevaba tiempo, o sea, llevaba días cerrada, no había... Y una mariposa tan bonita tampoco es normal, que era invierno, o sea, no sé... Sí, no lo sé, no te sé responder, pero sí que te puedo decir que... Me quedé con la cosa esa, no sé. Te puedo decir que aunque no tengas, digamos, ese tipo de símbolos, siempre el espíritu que desencarna muchas veces suele querer dar señales de que está bien.
y por ejemplo a veces son con caricias, a veces notar una Es caricia. que además eso, que tú coges una mariposa y se intenta ir. Los que estuvo picoteándome la mano. No se iba. Puede ser, no sé. Mejor que tú nadie lo puede saber. Pero sí que es cierto eso, que hay muchos espíritus que se dan... Por ejemplo, los espíritus tienen facilidad para lo que son las energías, ¿no? Encender electrodomésticos, la tele, apagar y encender luces. Todo eso les es más sencillo que mover cosas, ¿no? Porque eso ya es más alejado de su plano. Pero a veces lo más sencillo es, en el estado de duerme vela o en sueños, manifestarse al ser querido. Pero a veces sí que es cierto que dan señales de otras maneras. Hola Vicente. Hola. Te quería preguntar, lo que es el estado vibracional de la Tierra, con nosotros, si te ha llegado alguna noticia así de... que si estamos en conjunto, no estamos en conjunto, está la cosa chunguilla, porque oyes muchas cosas, llegan muchas conexiones, llega al otro lado, también te quiero confundir. Entonces, llega un momento que tanto en internet, ya sabes que hay de todo, y todo también muy manipulado, vemos lo que quieren, y llega un momento que la pelota ya no puede más. Entonces, te quería preguntar, a ver. Bueno, creo que te he entendido más o menos por dónde vas. Sí. Sabéis, por ejemplo, que se le dio mucho bombo al tema del 2012, ¿vale? Y hubo mucha fantasía ahí, que si ese año iba a pasar algo y iba a haber un cambio vibracional del planeta y tal y cual, en determinada fecha. Para mí, el avance espiritual no tiene fechas. Depende de lo que quiera el ser humano. Y es individual. El cambio espiritual es individual. Pero sí que es cierto que cuando muchos seres individualmente dan un cambio, eso trae un cambio colectivo. Pero eso no es de la noche a la mañana. Eso es poco a poco. Entonces, lo que sí que es cierto es que en esta época hay muchos espíritus que quieren cambiar y dar un salto evolutivo. Entonces es una buena época comparado con otras, porque en otras épocas no es que no hubiera avance espiritual, es que había pocos espíritus que eran conscientes y querían darlo. Entonces pienso que lo característico de esta época es que ya hay un número de personas bastante importante que quieren dar ese cambio, pero que eso es lento. Y que no depende de que si el sol o la estrella tal se pone en conjunción con la estrella cual. Esas son cosas que van a funcionar, que seamos nosotros conscientes o no. Lo que nosotros está en nuestra mano es el cambio del interior. Y creo que nos debemos centrar en eso más que en el tema de esas noticias de internet muchas veces que son muy fantásticas. Y la alimentación del miedo, cómo nos corroe en todos, y 6 seres que se alimentan de esas energías. ¿Has oído algo? Sí, los seres del plano espiritual, digamos los poco avanzados, suelen estimular lo que llevamos. Y si uno tiene miedo, pues le estimulan el miedo. Si tiene rabia, le estimulan la rabia, y así sucesivamente. Entonces, manera de desprenderse de eso es querer Epidemia, cambiar. ¿no? Pandemia. Epidemia en general, de que te quieren contagiar, ¿no? Esos miedos, que entres en ello, en juego. Eso a cada persona individualmente le pasa. A cada uno se le estimula lo que se le puede estimular, o lo que es fácil que se le active. Entonces, pero hay que saber que el cambiar eso no está en ellos, sino está en ti. Es decir, que si tú no alimentas tu miedo y superas tu miedo, las influencias del plano espiritual no pueden hacer nada. Es decir, porque hay personas que creen que le dan excesivo poder a las influencias del plano espiritual. Y yo siempre suelo decir que un espíritu nunca ha matado a nadie. Los vivos sí que matan, pero el espíritu no puede matar a nadie. Entonces lo que pueden hacer es influir en tus ideas. Pero que si tú no cedes a esas influencias y intentas trabajarte interiormente, eso te aparta de esa influencia. Por lo tanto, el trabajo está con uno mismo. No es tan importante qué espíritu te esté influyendo, sino que tú intentes mejorar aquello que es una debilidad, un egosentimiento, y con eso te estás liberando de la influencia de esos seres.
Oye, habéis nombrado al tal Isaías, y yo sé quién es. Muy bien, Pachi. Estoy contigo, mi amor. El del libro. Sí, cuando leas el libro lo sabrás. Digamos que es... No sé si tú lo has leído. Pues es que no quiero estropearte la sorpresa, porque es como decirle a alguien... No, es que la película, el asesino es el mayordomo, ¿no? Es el personaje principal de los dos libros. Y después, la reencarnación en animal, mineral, y ahora el conflicto está, y ahora con el filete, ¿qué hacemos? ¿No? Sí, es cierto. El vegetarianismo está ahí como una opción. Pero ya te queda un poquito, ¿no? ¿Qué? ¿Qué te afecta el pensar eso, digo? Sí, que te afecta, claro. Es una consecuencia lógica, ¿no? De pensar que están seres cercanos a ti en evolución que te los estás comiendo sin necesidad y que les estás generando sufrimiento. Entonces, el tema de... Cuanto más cercano en evolución está al ser humano, más, digamos, más grave es, ¿no? Porque no es lo mismo un pulpo que un caballo. Entonces, cuanto más cercano en evolución a ti es, digamos, más sufrimiento generas a ese ser. Con el caballo no hay problema, pero con el ternero sí. ¿Cómo que no? Bueno, ahora hay carne de caballo mezclada con cosas de ternera, ¿no? Sí, exacto, con el ternero, con la oveja, con los mamíferos en general, con las aves, así vas descendiendo y sí, con la ternera es... Quiero decir que te deja un poco descolocado. Sí, puede ser, sí. Ahora hay que recolocarse en otro sitio. ¿Alguna cosa más? ¿Por aquí delante? Sí. Pero a ver si te pueden pasar el micro, pues no te va. Luego te lo pasamos. ¿Cómo nace un espíritu? Es muy complicado de que yo lo sepa. Si no se muere, si son inmortales, tiene que haber un overbooking por ahí. Sí, a ver, el universo es muy grande, entonces nunca llega a haber overbooking. Pero sí que es cierto, eso es para mí es un enigma también, ¿no? Cómo es el nacimiento del espíritu, porque no he llegado yo tan lejos, ¿no? Pero sí que sé que hay un momento que es creado. Las circunstancias de cómo es esa creación las desconozco. Pero a veces me han preguntado, igual tú preguntabas por ahí, que si ahora somos tantos millones en la humanidad, si no hay problema de que no haya espíritus para encarnar, o si hay un tope en la creación de espíritus. Realmente no lo hay. Si siempre hay espíritus, el proceso de creación nunca termina. No es que empezó un día y ya se acabó todo eso de que el séptimo descanso y tal, no. El proceso de creación siempre está en marcha, con lo cual siempre hay espíritus con necesidad de encarnar en el plano físico. Pero sí que es cierto que ahora hay más población de humanos, con lo cual hay más espíritus encarnados simultáneamente. Digamos que lo que ha cambiado de otras épocas ahora es que la lista de espera se ha cortado, porque siempre hay una población espiritual que es mucho mayor que la población en el plano físico. En la Edad Media, como había menos posibilidad de encarnar, había más cola, más tiempo hasta que encarnabas. Ahora, como somos tantos cuerpos, digamos, o tantas posibilidades de encarnar, pues se tarda menos en encarnar. Y además también hay espíritus que pueden ser originarios de otros planetas que encarnan temporalmente aquí porque es una oportunidad buena para el avance. Pero no, el universo no tienes que preocuparte que siempre va a haber hueco para todos los que vamos apareciendo en el mundo.